Sobre el tema de fibrinolíticos, porque ya nos acá anti... Aló, ¿se me escucha un favor? Me tienen que confirmar. Sí, doctora, sí se lo escucho. Ya voy a aumentar, como está empezando a llover, se puede ir la señal, por favor me avisan si es que se va la señal. Está bien, doctora, no se preocupe. Ya. Entonces, de fibrinolíticos es, digamos, la última parte de lo que es la cascada de la coagulación, ¿no es cierto? Sabemos que primero ante una injuria, que hoy le hemos visto, lo que es primero vasoconstricción con agregación, primero adhesión plaquetaria, ¿no es cierto? Luego agregas, luego activación y finalmente agregue, para que posteriormente se active la cascada de acción y se forme esa fibrina que va a tratar de contener ese coágulo que está formado por plaquetas, glóbulos rojos y fibrina. ¿Qué pasa normalmente? Nuestro órgano una fibrinólisis endógena, ya ante para que haya un equilibrio. Doctorita, ¿Qué disculpe, escucha entrecortado. pasa? Esa es la fibrinólisis activa, ¿cierto? O sea, las órbitas están representadas por fibrinolíticos. Aló, voy a cambiar de dispositivo. Aló, ¿ahora me escucha? Aló. Sí, doctora. Sí, doctora. Entrecortado, sigue entrecortado porque sus compañeros me han indicado que esté. No, doctora, está bien. Listo, ahora sí. Entonces, como les esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fases de la coagulación? Ya hemos hablado de la agregación plaquetaria, de la fase de la coagulación y ahora vamos a ver de la fibrinólisis. Al final, para que haya un equilibrio y no se esté formando ese trombo, ese coágulo, se activa la fibrinólisis endógena normalmente para destruir esa fibrina. Por eso es que, por ejemplo, en pacientes que hacen trombos, como por ejemplo los que tienen cualquier tipo de trombo, lesión de endotelio, se va a activar la fibrinólisis y va producto de degradación de fibrina, que se puede determinar, va a estar alto el dímero D porque nos lee o nos detecta lo que son esos productos de degradación de fibrina. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿En qué se basa la terapia fibrinolítica? La fibrinólisis hace que se active más rápidamente la fibrinólisis. Para eso tenemos que saber con qué consiste el proceso de fibrinólisis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la secuencia? Ahí interviene una sustancia importante, ¿ya? ¿Para qué? Para que se degrade esta fibrina, se activa lo que es, aquí estamos ahí de frente, a la plasmina. La plasmina proviene del plasminógeno. Entonces, la plasmina es la que va a degradar a esa fibrina. ¿Para qué? Para que ese coágulo se destruya. ¿Ya? De ahí derivan, después de la destrucción de esa fibrina, derivan los productos de degradación de fibrina. Entonces, la terapia fibrinolítica está basada en activar en aquellas sustancias que van a activar rápidamente, van a hacer que el plasminógeno se convierta rápidamente en plasmina. ¿Ya? Nosotros tenemos normalmente el que es el activador tisular del plasminógeno, que convierte la plasminógeno, en plasmina. Hay sustancias que se asemejan a estas sustancias endógenas que hacen que esta secuencia sea más rápida, o sea, se active más la plasmina para que la fibrina se degrade. ¿Ya? Entonces, están en base los productos fibrinolíticos en base a estas sustancias que hacen que el plasminógeno se active rápidamente en plasmina o que impiden impiden, por ejemplo, que haya sustancias que
que eviten la degradación de la fibrina. Por ejemplo, el anisteplase, no es aristeplase, es anisteplase. Entonces, volvemos a nuestro cuadro. Entonces, los fibrinolíticos producen lisis de esos coágulos que se han formado inicialmente por medio de la plasmina. Eso es así de simple. ¿Ya? Van a acelerar esa acción fibrinolítica que normalmente lo tenemos endógenamente, pero la van a activar y van a potenciarla. Van a disolver ese coágulo. ¿Ya? Tiene indicaciones la terapia fibrinolítica. Entonces, el objetivo de la terapia fibrinolítica, y para que ustedes también puedan tenerlo en cuenta, es primero saber cuáles son las indicaciones, qué situaciones nunca ustedes deberían dar fibrinolisis a pesar que tenga una indicación. Tienen que saber eso. Y hay fármacos antiguos y ahora modernos, ya modernos que lo estamos usando. En nuestro medio lo que más usamos es el alteplase, ¿ya? O sea, cuando haya indicación, y si está bien la indicación, se usa ese medicamento. Pero ¿cómo? Primero, antes de indicarlo, lo que tenemos que hacer es descartar alguna contraindicación, porque si no, en vez de hacer bien, podemos matar al paciente y eso a veces ha pasado, ¿eh? Por no descartar las contraindicaciones absolutas, el paciente termina muriendo por una hemorragia masiva. Ya que, como ven, la fibrinolisis puede no solo atacar el trombo de la arteria que se ha tapado, sino puede disolver otros trombos de otros lugares que no queremos que se destruyan. Entonces, como dicen ahí, los usos, tromboembolismo pulmonar, pero no cualquier tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar se divide en masivo y submasivo. ¿Ya? ¿Cuál es el indicado? Te les voy a decir en qué tipo de tromboembolismo. Trombosis coronaria que produce un infarto. Pero no todos los infartos son infartos, hay una hora determinada. Acá dice también tromboflebitis o trombosis de arterias periféricas. Acá falta también otras indicaciones que están más adelante. Entonces, esta sustancia, la plasmina, que proviene del plasminógeno, digamos, es la principal sustancia, la principal enzima que va a degradar esa fibrina. ¿Para qué? Para que al final esas plaquetas que están, digamos, atrapadas por la fibrina salgan, se disuelvan. Como dicen las funciones de la plasmina, su precursor es el plasminógeno, degrada la fibrina en productos de degradación de la fibrina, ¿ya? Ahí, por tanto, va a disolver ese coágulo que se ha formado inicialmente. Entonces, esto ya lo hemos visto. Y estos son los fibrinolíticos. A medida que han pasado los años, se han ido mejorando los fibrinolíticos, ya que inicialmente, por ejemplo, teníamos a la estreptoquinasa y a la uroquinasa que tenían más reacciones alérgicas respecto a las modernas. ¿Por qué? Porque como su nombre dice, estreptoquinasa proviene de un germen, ¿no es cierto? Del estreptococo, entonces, y la uroquinasa de sustancias como de la orina. Entonces, había más reacciones alérgicas respecto a los fibrinolíticos actuales que tenemos, por ejemplo, la reteplase, tecniplase y la noteplase. De todos estos, aquí no está mencionado el alteplase, que es el que más usamos, que también está dentro de los fibrinolíticos modernos, ¿ya? Entonces, todos estos tienen la misma función. Al final es degradar esa fibrina, ya sea acelerando esa reacción o evitando que se... por ejemplo, evitando que la fibrina se consolide más. Entonces, estas son las indicaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 indicaciones. Un infarto agudo de miocardio, pero que sea ocasionado por una trombosis total de la arteria coronaria. O sea, que aquella que sea con elevación del ST. O sea, no es cualquier infarto. Pero también es un infarto precoz, o sea, el paciente ni bien inicia los síntomas, tiene un tiempo prudente cuando llega al hospital para ver si vamos a aplicar la terapia fibrinolítica o trombolítica, así se llama, o no la vamos a aplicar, ¿ya? Porque imagínense que es un paciente que es infartado y ha venido desde una comunidad, han pasado 1 hora, 2 horas, 3 horas, ese paciente ya sale de la indicación.
Un ictus, o sea, un ACV isquémico, también hay un tiempo prudente, y generalmente es menos de 3 horas. En el infarto de miocardio, generalmente es dentro de los 30 minutos de iniciado los síntomas. ¿Ya? Trombosis cerebral, que está en relación a que puede ocasionar un ictus, un tromboembolismo pulmonar. Les he dicho el tromboembolismo pulmonar, pero el masivo. O sea, cuando digo tromboembolismo pulmonar masivo, cuando hay oclusión de las arterias pulmonares en casi su totalidad y que causa en el paciente que se le baje la presión o que su corazón empiece a disfuncionar, solo en esas dos condiciones. Obviamente, cuando trombosis venosa profunda masiva o un tromboembolismo, una trombosis de una arteria importante. Entonces, estas son las indicaciones de uso de la terapia fibrinolítica. Como les estaba diciendo, en un tromboembolismo pulmonar, ¿quiénes son los que se benefician de la terapia fibrinolítica? Solo aquellos que tengan compromiso hemodinámico, o sea, shock, o sea, hipotensión, o compromiso cardíaco que se evidencie por ecocardiografía, o sea, que esté aplastando el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Solo en esa situación, o sea, cuando hay alto riesgo, se considera terapia trombolítica. Obviamente, indicamos fibrinolisis o trombolisis, que es lo mismo, descartando una contraindicación absoluta. En un infarto de miocardio, miren, cuando un paciente ha empezado con los síntomas, para poder, generalmente lo que decimos, acá en el Cusco lamentablemente no tenemos el ICP. ¿Qué es el ICP? Es la intervencionismo percutáneo, ¿ya? O sea, entran por las arterias, con un catéter, pintan las arterias para ver qué arteria está obstruida, y ahí si está obstruida la desobstruyen con stent o con los materiales que tengan disponibles. En el Cusco no tenemos. En Lima sí. En ciudades grandes como Lima, Arequipa, sí tienen lo que es cardiología intervencionista, ¿ya? Donde desobstruyen las arterias coronarias. ¿Qué hacemos acá? Vemos si le vamos a aplicar terapia fibrinolítica si es que el paciente está dentro de una hora, por ejemplo, dentro de los 30 minutos previos al inicio de los síntomas cardiológicos. Y si es que es un infarto con ST elevado que se haya demostrado. Si pasa ese tiempo, a veces depende de qué arteria obviamente ha sido ocluida, el paciente se le monitoriza y no ha habido un desenlace fatal, porque depende de qué arteria se ocluye obviamente. Se le puede mandar a cateterismo para que lo evalúen y puedan desobstruir la arteria, ¿eh? Pero la fibrinolisis tiene una indicación, mientras más precoz se instaure tanto en lo que es en los pacientes con infarto, miocardio, infarto cerebral, va a haber mejor pronóstico. Ya en pacientes, por ejemplo, con un infarto cerebral, les he dicho, un ictus isquémico que tenga menos de 3 horas de evolución, obviamente cuando se haya excluido todas las contraindicaciones absolutas. Cualquier paciente que va a recibir terapia fibrinolítica, sea por cualquiera de las indicaciones, lo que se tiene que hacer primero es informar al familiar y al paciente, porque hay un riesgo de sangrado en el paciente, y descartar las contraindicaciones absolutas. Eso sí tienen que saber. O sea, de los fibrinolíticos que van a agarrar. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Si el paciente ha tenido, por ejemplo, un ACV hemorrágico o una hemorragia, ya sea recién o en el último año, por más que tenga una indicación, no se puede usar terapia fibrinolítica. Si ha tenido un ACV isquémico dentro de los 6 meses previos, tampoco se puede usar terapia fibrinolítica. Imagínense un paciente que ha tenido un accidente, un traumatismo cerebral o un tumor cerebral. No se puede hacer terapia fibrinolítica porque hay alto riesgo de sangrado y que se muera por enclavamiento, no por la trombosis.
Un paciente, por ejemplo, que haya tenido un sangrado gastrointestinal en el último mes, una disección aórtica conocida, alteración hemorrágica ya conocida, o sea, se contraindica absolutamente, ¿ya? Y a veces cuando no se sabe analizar o desconocemos, porque a veces los familiares no saben o desconocen que tengan un tumor cerebral o algún problema cerebral, y nosotros aplicamos la terapia fibril. Los pacientes a veces se nos mueren por sangrados o por otros sangrados, más que por la enfermedad que lo trajo. Por eso es cuando usamos terapia fibrinolítica, sea cualquiera de estas, cualquiera de los fibrinolíticos, lo que hacemos es hacer firmar un consentimiento informado del riesgo de sangrado masivo que pudiera pasar en el paciente. Lamentablemente, a veces por el tipo de familiares que tienen, a veces los pacientes desconocen que tengan algunos de estos antecedentes o no dan buena información, o a veces no hay familiares y el paciente se está muriendo, por ejemplo, por un tromboembolismo pulmonar. No las jugamos, ¿eh? Siempre se informa al familiar más cercano para que firme la autorización por si pasara uno de los eventos, y siempre se le da a conocer a la familia el alto riesgo de sangrado, porque les he dicho, los fibrinolíticos, estos no solo van a disolver ese coágulo que está, digamos, por ejemplo, en un trombo de la arteria pulmonar, sino pueden disolver un pequeño coágulo, por ejemplo, que esté cerca a un tumor, un coágulo, por ejemplo, que haya ocasionado un ACV isquémico, o que, por ejemplo, que no hayamos detectado una disección de una aorta. Entonces, aplicamos, el paciente puede terminar muriendo por el riesgo de sangrado. O sea, uno de los efectos adversos de cualquiera de estos fibrinolíticos es el alto riesgo de sangrado. El alto riesgo de sangrado. ¿Ya? Entonces, por favor, apréndanse todas las contraindicaciones absolutas. En la relativa va a valorar, obviamente, de riesgo-beneficio. ¿Ya? De riesgo-beneficio. Por ejemplo, una hipertensión arterial refractaria, podemos controlarla monitorizando adecuadamente al paciente, estabilizándolo, y usamos la terapia fibrinolítica. No hay problema, ¿ya? No hay problema. Anticoagulantes orales, se puede poner, suspende, se valora el riesgo-beneficio o una junta médica para ver si más beneficio va a tener con la terapia fibrinolítica. Pero las contraindicaciones absolutas definitivamente descartan el uso de la terapia fibrinolítica, y hay veces los pacientes se les pueden seguir el curso natural de la enfermedad y terminar falleciendo, ¿ya? Entonces, no sé si es esto, ¿no? Aquí está, perdón, me salió. Pues aquí tenemos la mayoría de los fibrinolíticos, los últimos en las dosis que se recomiendan. Obviamente no les voy a preguntar lo que son dosis, porque es imposible que se aprendan las dosis de cada uno de estos fármacos, porque son bastantes fibrinolíticos. Eso se aprende cuando uno ya lo aplica, ¿ya? Por ejemplo, acá es la aplicación de estos fibrinolíticos en un tromboembolismo pulmonar, que se da, por ejemplo, de lo que más usamos nosotros y tenemos más a la mano es el Alteplase a nivel nacional, ¿ya? Todos los vienen en 50 y se aplica en 2 horas. Algunos dicen en infarto de miocardio solamente 90 miligramos en 2 horas y 10 miligramos en 30 minutos, en los 30 minutos posteriores. Va a depender de cuál es la indicación por el cual se va a usar la terapia fibrinolítica. Respecto a lo que es fibrinolíticos, anticoagulantes y antiagregantes, les voy a dar un test como tarea para que la próxima semana, para que puedan desarrollarlo con más calma, ¿ya? Creo que han tenido una petición de que no les esté tomando mucho porque están muy saturados, pero espero que no lo dejen de lado por el curso. Listo. Entonces, eso solamente es respecto a la terapia fibrinolítica. Por favor, apréndanse las indicaciones de la terapia fibrinolítica, contraindicaciones, los fármacos que usamos, cuál es el blanco objetivo, el mecanismo de acción de la mayoría, porque la mayoría se concentra en activar lo que es la plasmina para
degradar a la fibrina. Ya nada más respecto a la terapia fibrinolítica. En lo que nos vamos a enfocar en la clase de hoy día, que es un tema muy importante, es la farmacología contra la enfermedad ulceropéptica. ¿Ya? Vamos a mostrar. La enfermedad ulceropéptica es una enfermedad muy común, ya hay que saber detectarla y posteriormente diagnosticarla. Tiene muchas etiologías, es una enfermedad que tiene muchos factores que pueden predisponer a que se desarrolle esta enfermedad. Vamos a ver aquí cuál es primero lo que es la clínica, la fisiopatología, perdón. Posteriormente algunas recomendaciones y los fármacos que se usan de primera línea, algunos fármacos que solo son sintomáticos y el tratamiento en caso de una complicación de una úlcera péptica. ¿Ya? Entonces, nos vamos a enfocar. Como siempre, voy a empezar con un caso clínico para ver más o menos cuáles son los síntomas que se detecten en un paciente con úlcera péptica. Entonces dice acá, un hombre o paciente de 29 años, soltero, contador, dice procede de Trujillo, tiene un dolor abdominal, ¿ya? Desde hace una semana que se localiza en epigastrio, muy común, un dolor en epigastrio. De moderada intensidad, arde, es superficial, generalmente calma con la ingesta de las comidas, a veces se repite con las comidas o calma con la ingesta de ellas, no especifica bien. El dolor se presenta a medianoche y cede espontáneamente. ¿Ya? Lo viene presentando, dice, desde hace 2 años, solo que en últimas semanas se ha intensificado. No hay náuseas, no hay vómitos, no hay tiene pirosis y tiene regurgitación. No hay diarrea, trabaja 8 horas diarias, gana poco, vive tenso por no tener mejoría laboral, dice. Tiene una enamorada profesional de mejor nivel social y económico, lo cual impacta en su calidad de vida. Vive con sus padres y hermanos, fuma 10 cigarrillos diarios desde hace 1 año, ingiere bebidas alcohólicas, cerveza los fines de semana, niega otras enfermedades. ¿Ya? Entonces acá, aparte de la sintomatología, aparte del tiempo de los síntomas, etcétera, la cronología de los síntomas, nos están dando otros datos más, ¿no es cierto? Como es un paciente tenso, por eso se remarca ahí en amarillo, y que lo tensa más, que tiene una enamorada, dice que tiene mejor nivel social, vive con sus padres, fuma mucho, entonces acá hay muchos factores que están contribuyendo, por ejemplo, a que se puede exacerbar ese dolor. Cuando ustedes toquen un paciente típico, tenemos que saber que este paciente se le diagnostica desde un diagnóstico sindrómico, ¿no es cierto? Estamos ante un síndrome ulceroso, un síndrome doloroso abdominal, pueden poner también. Y ya que la clínica es un dolor que se encuentra en región epigástrica, urente, que como han visto en la descripción del cuadro clínico, aparece con el ayuno. Y generalmente cuando aparece con el ayuno, nos podemos ir por esa palabrita de ayuno que sospechar de que sea una úlcera duodenal o si aparece después de las comidas, una úlcera gástrica. ¿Ya? Entonces estas son las características, digamos, semiológicas de un paciente que puede tener un dolor relacionado a una úlcera. Es un dolor epigástrico, quemante, ¿no es cierto? Que puede ser y puede mejorar con la alimentación o con antiácidos. Generalmente es de naturaleza crónica, o sea, no es que haya aparecido un día al otro, ya vienen teniendo este tipo de dolores los pacientes. A veces lo despierten en la medianoche, como en el caso clínico, y puede ceder rápidamente. Ya generalmente a las medianoche o de 1 a 2 de la mañana, un dolor urente, quemante que lo despierta.
Como les estaba diciendo, las úlceras duodenales generalmente aparecen no con las comidas, sino antes de una comida, con el ayuno. Como dice ahí, 93 horas antes de una comida. Generalmente se alivia con antiácidos y alimentos, a diferencia de una úlcera gástrica que puede estar relacionada con la ingesta de comidas. Listo. Entonces, esta primera parte ha sido una pequeña introducción a lo que vamos a desarrollar hoy día, lo que es la enfermedad ulceropéptica, cuál es su tratamiento, enfocándose en el tratamiento farmacológico, sobre todo en eso. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cuál es la etiología o etiopatogenia para que un paciente presente úlcera péptica? ¿Quién quiere participar? Disculpen. Doctora, ¿puedo participar? Mabel. Ya, doctora, buenas tardes. ¿Podría ser, por ejemplo, podríamos decir los factores predisponentes o de riesgo? Podríamos tener en primer lugar a lo que va a ser la infección persistente del Helicobacter y en algunos casos mayormente también por el consumo de algunos medicamentos, ¿no? Antiinflamatorios. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Giancarlos, te escucho. También puede tener como antecedentes el paciente, puede ser lo que es reflujo gástrico, ¿no? Que eso va a dañar lo que es las paredes del esófago y puede aparecer en el esófago en las úlceras pépticas, ¿no? Hay úlceras esofágicas, que ese es otro tema, sino lo que vamos a tratar es la úlcera péptica, que es gástrica. Dime, Harold, ¿quién quiere hablar? Miriam. Doctora, también puede aparecer con lo que son, por ejemplo, o sea, una cosa también puede ser la ingesta de cáusticos, ya sea, por ejemplo, de alguna solución como lejía o algún otro producto que pueda corroer ya sea el estómago o alguna parte del tracto digestivo y producir. Ya. Claro, las lesiones por estas sustancias como lejía, que son alcalinas, lo que producen más son unas úlceras esofágicas, también gástricas, pero al hablar de úlcera péptica es porque tiene que ver algo el ácido clorhídrico y la pepsina en la etiopatogenia de la formación de esa úlcera, ¿ya? ¿Alguien más? Sí, doctora. Estoy diciendo que va a haber una... Harold quería hablar antes. A ver, Harold y Luz. Sí, doctora, también podría estar relacionado a lo que es tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, incluso dietas demasiado estrictas. Muy bien. Y Luz, ¿qué más querías agregar? Es un desequilibrio, doctora, entre los mecanismos protectores y también los factores nocivos, y también puede verse por situaciones de estrés, ¿no? Que van a producir hipertiroidismo. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, como ustedes lo están diciendo y estamos viendo, vamos a ver, no hay una sola causa en la enfermedad úlcera péptica. Puede haber en un solo paciente muchos factores que pueden condicionar que esta úlcera se empiece a formar, ¿no es cierto?, una úlcera péptica gastroduodenal, así es la enfermedad, ¿ya? Y como han visto en el caso clínico, hay factores externos que pueden condicionar a que esta úlcera se exacerbe más. Antes de hablar de la etiopatogenia, les voy a primero mostrar cuáles son las barreras que normalmente nosotros o todos los humanos tenemos que nos protegen contra factores agresores, ¿ya? Por eso, ¿cuáles son los factores agresores? Ustedes me han dicho fármacos, ¿eh? Hay fármacos. El Helicobacter pylori es un factor agresor. Los AINES, que son fármacos muy conocidos y hemos visto que están muy relacionados a poder producir úlcera. La pepsina, el mismo ácido clorhídrico en nuestro medio, que si hay mucha sobreproducción de esta sustancia, pueden inducir a la producción de esta úlcera. Algunos alimentos que también pesados pueden ayudar a que se exacerbe la producción de esta úlcera. Entonces, pero para que estas sustancias agresoras
no produzcan lesiones de la mucosa, nosotros tenemos tres barreras. La barrera preepitelial, que está formado por esa capa de moco que cubre al estómago, y bicarbonato, ¿no es cierto? Y donde está generalmente delante de la barrera epitelial, o sea, es la que protege al epitelio tanto de la mucosa gástrica sobre todo, ¿ya? Esta barrera epitelial está formado obviamente por células, el mismo epitelio de la mucosa gástrica. También hay prostaglandinas que tienen muchas funciones benéficas en producir más bicarbonato, moco, aumentar el flujo gástrico, etc. Y la barrera postepitelial, que es la irrigación que llega a estas células. Ya que si hay buena irrigación, va a haber mejor producción, va a llegar más factores de crecimiento, se van a conservar más estas células del epitelio, se va a producir más moco, bicarbonato, etc. Entonces, si alguna de estas barreras se alterara, o las tres, se va a ir formando esa úlcera péptica, ¿ya? Entonces, estos son los factores más conocidos en la formación de la úlcera. Les he dicho un germen que es el Helicobacter pylori. Ustedes ya lo habrán desarrollado, van a desarrollar cuando hablen de esta misma enfermedad. Los AINES, que son muy conocidos, que ambos pueden alterar los mecanismos de la barrera de la mucosa. Otros factores genéticos, el tabaco, por eso el paciente, del caso clínico es una persona que fumaba mucho cigarrillo, es una persona estresada, el mismo estrés también estimula a que se alteren estos mecanismos, estas barreras que hemos indicado. Y otros factores también que inciden o que estimulan más la agresión, el mismo ácido y la pepsina, que pueden contribuir a que esta úlcera crezca aún más. Entonces, ¿cuándo se forma una úlcera gastrodenal? Cuando hay un desequilibrio entre los factores defensivos y factores agresivos. Imagínense que hay más sobreproducción de factores agresivos. Por ejemplo, una persona que tenga el Helicobacter pylori, que a veces es parte de coloniza nuestro sistema gastrointestinal, solo que hay veces sobrepoblación más otros factores contribuyentes pueden inducir a la formación de úlcera. Los AINES, vamos a ver cuál es el mecanismo de producción de úlcera por AINES, y la misma actividad ácido péptica, que en algunos pacientes por alguna enfermedad contribuyente puede haber una sobreproducción ácido péptica. O la disminución de estos factores defensivos, estas barreras que hemos indicado, por algún motivo hay una disminución de estos factores defensivos, la menor producción de moco, de bicarbonato, de prostaglandinas, etc. Y todo esto induce a la formación de esta úlcera gastroduodenal. Entonces, ¿cuál es la definición? Ulceropéptica o acidopéptica es una entidad crónica. O sea, si es crónica no es de un día al otro. O sea, por ejemplo, un paciente que sea como Miriam, que se ha consumido lejía, es algo agudo, ¿no es cierto? Entonces, lesiones agudas. En cambio, la úlcera péptica es algo crónico y recurrente, como en el caso clínico. No es que haya presentado una semana antes. De repente se ha exacerbado, pero ya los síntomas lo tenía, solo que ahora han sido un poco más molestosos. En la que el jugo gástrico y otros factores externos se asocian para producir esa úlcera, que es una discontinuidad, ¿no es cierto? Como ven en el gráfico, que puede incluso sobrepasar hasta la muscularis mucosae, ¿ya? De cualquier parte del tubo, sobre todo de la parte gástrica y duodenal. Listo. Entonces, antes de continuar, nosotros vamos a desarrollar cada uno de estos factores agresivos, los más frecuentes, para ver cómo se forma esa úlcera. Pero para eso tengo la primera pregunta. Álvaro Goizueta. Álvaro, ¿estás ahí?
Ya, no Sí, está doctora. Álvaro. Álvaro, por favor, lee la primera pregunta y cuál es la respuesta. Dice, el ácido clorhídrico se produce normalmente por... Y la respuesta sería... ¿Dónde se produce ácido clorhídrico? ¿En qué parte de estas células, que son parte del estómago, obviamente, se Células produce? parietales, doctora. La 4. Las células parietales del cuerpo y del fondo, pero no, acá no son principales, son células parietales. Muy bien. Estaba mal mi animación. Ya, entonces son las células parietales. Muy bien, Álvaro. Entonces, sabiendo de dónde se produce el ácido clorhídrico, en qué células, tenemos que saber primero, antes de ver los fármacos, cuál es el mecanismo de producción de este ácido clorhídrico. ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? ¿Alguien quisiera participar? ¿Qué sustancias hacen que se produzca ácido clorhídrico? Doctora, bueno, lo que sucede es Dime, que las Noeli. células parietales van a secretar lo que es cloruro más hidrógeno, entonces estos se van a unir, pero ya fuera de la célula parietal, porque si no, estos podrían llegar a destruirla. Ya. Pero ¿cómo se, ya, en dónde se produce, o sea, qué sustancias intervienen para que se pueda producir más ácido clorhídrico? ¿Alguien que quiera? Porque esta parte es solo fisiología. Ya, vamos para que, si quieren, alguien que quiera participar o si no empiezo de una vez. Como están calladitos, vamos a empezar. Como dijo Álvaro, la célula que produce el ácido clorhídrico es la célula parietal, ¿no es cierto? La célula parietal. Pero hay sustancias que van a estimular a que se produzca más ácido clorhídrico, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de la secreción endocrina, paracrina y neurocrina, ¿ya? Por ejemplo, la acetilcolina, que está representado por esta A, tiene un receptor que también está en la parte basal de esta célula parietal, o sea, la que no está en la luz, en la luz del estómago, sino la que está en la parte basal, al otro lado. ¿Ya? Va a estimular y también por segundos mensajeros va a hacer que se active la bomba de protones que hace que se produzca el ácido clorhídrico. O por secreción paracrina, también se libera histamina, que también tiene un receptor a este nivel y también estimula la producción de ácido clorhídrico. Por secreción endocrina, las células G que secretan gastrina, también tiene un receptor en la membrana basal o basolateral, perdón, basal de las células parietales. O sea, aquí está. Para que se produzca ácido clorhídrico, hay estímulos como la gastrina, les he dicho, la histamina, la acetilcolina. ¿Ya? Esas tres sustancias van a estimular y por segundos mensajeros, cada uno segundo que va a tener sus segundos mensajeros, estimulan esta bomba de protones. ¿Por qué? Porque este H es un protón que se va a unir al cloro y va a formar el ácido clorhídrico. ¿Ya? Esto pasa en la célula parietal. ¿Cuál es esa bomba de protones? Es la sodio-potasio ATPasa. Entonces, estas son primero las sustancias que van a estimular, que se encuentran en la membrana basal. Pero hay otra sustancia, digamos, que va a tratar de equilibrar, inhibe la secreción, que es la somatostatina. Entonces, acá tenemos nuestros estimuladores y el factor inhibidor. Entonces, ya hemos visto más o menos cómo se produce el ácido clorhídrico. Ahora vamos a ver cómo es que estos factores agresores producen la úlcera. Entonces, vamos a ver primero el Helicobacter pylori, que es un factor externo agresor que puede producir una úlcera. ¿Cómo el Helicobacter pylori produce una úlcera péptica? ¿Alguien quiere participar? Dime, Giancarlos. Bueno, el Helicobacter pylori va a producir cambios en las hormonas gástricas, ¿no? Va a producir lo que es la disminución de o sea, va a disminuir la producción de la somatostatina
por las células de antrales secundarias a gastritis crónica. También vamos a ver lo que es esta disminución de somatostatina lleva a lo que es el incremento de la liberación de gastrina y vamos a observar lo que es una hipergastrinemia. Ya. Dime, Miriam. Doctora, principalmente cuando, por ejemplo, el Helicobacter pylori llega al estómago, lo que va a pasar es que esta bacteria tiene una cubierta, o sea, una capa, la cual es resistente al ácido clorhídrico. Entonces, como vemos la membrana del, ¿no? Las capas de ya sea tanto la mucosa, la mucosa y la muscular del estómago, estas cumplen una barrera, ¿no? Protectora, pero lo que hace el Helicobacter pylori es secretar unas sustancias, si mal no recuerdo, creo que es la sustancia, es una enzima, creo que es la A, la cual le permite romper esta barrera protectora e ingresar. Y poco a poco llegar a la mucosa y empezar a proliferar. Muy bien. Muy bien. Entonces, Doctora, Iván, te escucho con mucha interferencia. Creo que estás con... Bueno, vamos. Ahí puedo agregar algo, doctora. Dime, Iván, te escucho. Las endotoxinas que estaba diciendo bien, la VAS-A, la CAS, la VAS-A y la CAS-A. Iván, un favor grande. Te voy a escuchar después, pero trata de reingresar porque hay mucha interferencia. No sé dónde estás, porque estarías en la UCI o máquinas y todo. A ver si reingresas. Bueno, vamos a continuar mientras Iván arregla su audio. Entonces, vamos a ver cómo el Helicobacter pylori produce una lesión ulcerosa. Y este es un gráfico muy didáctico, ¿no es cierto? Donde sabemos que el Helicobacter pylori va a formar un ambiente ideal, porque obviamente el ácido lo puede atacar y lo puede destruir. Entonces, para ese ya se ha adaptado. Entonces, ¿qué pasa primero? Primero dice el Helicobacter pylori va a penetrar, va a llegar a la mucosa, cerca a esa capa preepitelial inicialmente. Luego se va a adherir a la capa epitelial, o sea, al epitelio gástrico. Para que no sea destruido por el ácido clorhídrico, crea un ambiente especial, ¿ya? Un ambiente especial. A partir de la urea va a producir amoníaco. ¿Qué va a hacer? Que va a neutralizar el ácido gástrico, o sea, para que no sea destruido inicialmente. Por eso es un ambiente especial, como una capita que estaría protegiendo a esta bacteria. ¿Para qué? Para que lleguen más bacterias y proliferen, ¿ya? Creando un foco de infección. Como es un foco de infección, sabemos que ante una infección o inflamación se van a activar células inflamatorias, ¿no es cierto? Células inflamatorias. Obviamente, inicialmente va a empezar a destruir a las mismas células del epitelio gástrico. Estas van a empezar a destruirse porque se crea una inflamación y va a ser expuesta al ácido clorhídrico, o sea, se destruye esa barrera preepitelial, expone al epitelio al ácido clorhídrico. Entonces, como dice acá, se va a desarrollar una úlcera gástrica por destrucción de la capa preepitelial de la mucosa, más la inflamación y posteriormente muerte de estas células del epitelio gástrico. ¿Cómo así se destruye este moco? Dice a partir del mismo amoníaco que se ha creado inicialmente por las mismas bacterias a partir del urea, ¿ya? Entonces van a crear, van a destruir esta barrera epitelial por el amoníaco, exponiendo así al epitelio al ácido clorhídrico para que se forme más la úlcera péptica. Entonces, pero también tiene que ver, como dijo Giancarlo, la actuación de la somatostatina. Hemos dicho que la somatostatina es la que, digamos, equilibra o disminuye la producción de ácido clorhídrico.
si el Helicobacter pylori va a causar que haya disminución de esta somatostatina gástrica. Entonces van a predominar los factores que estimulan la producción de ácido clorhídrico y esta va a disminuir. ¿Ya? Entonces va a haber entonces una producción incrementada de ácido, porque la somatostatina disminuye en su cantidad, no va a haber entonces sustancia que equilibre. ¿Ya? Y así va a formar más úlcera. Aparte que hemos dicho que se destruyen los mecanismos de defensa de la mucosa, o sea, la barrera epitelial y la barrera preepitelial. Y se atraen citoquinas y células inflamatorias, porque como es una bacteria, produce infección e inflamación. ¿Ya? Todo eso produce, se forma así la úlcera péptica. También interviene la predisposición genética, etc. Eso es respecto a cómo el Helicobacter pylori produce una úlcera. Ahora, ¿cómo los AINES producen la úlcera? Eso ya debemos saber porque hemos tocado el tema de AINES. ¿Cómo los AINES producen la úlcera? Doctora, ¿puedo responder? Dime, Milagros. Doctora, cuando hemos hablado de AINES habíamos mencionado que algunos AINES eran gastrolesivos, entonces asociar la úlcera péptica junto con los AINES al paciente le podríamos provocar hemorragias subepiteliales, o sea, si tiene una úlcera péptica, podemos producirle ya también una úlcera péptica sangrante o puede haber una perforación. Ya, muy bien, pero ¿cuál es el mecanismo por el cual un AINE produce una úlcera? Doctora, hola. A Criseli primero, porque no lo escuché. El AINE, doctora, va a tener una actividad en lo que va a ser inhibir lo que es la ciclooxigenasa, la COX-1, principalmente. Esto va a ocasionar lo que es la disminución de las prostaglandinas y como mi compañera ya lo dijo, un efecto va a ser un efecto va a ser lo que va a ser la destrucción de la mucosa gástrica. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Para pasar. ¿Qué hora es? Entonces, como dijo Grisele, a ver, Miriam, ya estaba acá. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, doctora. Por ejemplo, me botó. Te escucho, te botamos. ¿Qué pasa? Se fue. Listo. Entonces, ya los AINES hemos visto en la parte, cuando hemos tocado este tema, de cómo es que podrían causar sus efectos adversos, que puede ser dentro de estos, la producción de una úlcera péptica, ¿no es cierto? Miren, si yo tengo un AINE, como han dicho, inhibo a la COX-1 y a la COX-2. Va a depender predilección por cuál tenga. La gran mayoría de los AINES para que causen esos efectos adversos es porque inhiben a la COX-1. Y al inhibir la COX-1 inhiben la producción de prostaglandinas. Estas prostaglandinas tienen la función de producir barreras de protección, esas barreras pre-pos, la pre y la posepitelial. Por tanto, hay disminución de flujo sanguíneo, moco y bicarbonato. Y así hay predisposición a que se exponga el epitelio y se ulcere. También hemos dicho que va a haber disminución del flujo sanguíneo y más daño de la mucosa. ¿Ya? Y al inhibir la COX-2 va a inhibir los mecanismos de curación de esa mucosa. Entonces, por ambas inhibiciones, tanto de COX-1 y COX-2, se puede producir el daño en la mucosa y posterior ulceración de esta mucosa gástrica. ¿Ya? Entonces, como dice acá, el AINE inhibe la ciclooxigenasa 1, por tanto inhibe la síntesis de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos que tienen esta función de proteger a la mucosa gástrica. ¿Ya? Entonces, si yo disminuyo la producción de prostaglandinas, no hay un citoprotector de esa mucosa y se expone el epitelio al ácido clorhídrico y pueda ulcerarse. También disminuye el flujo sanguíneo porque no hay prostaglandinas que tienen ese factor protector. Entonces, así el AINE puede predisponer a la formación de la úlcera. Entonces, hemos visto el Helicobacter pylori y hemos visto los AINES. Ahora, entonces, conociendo los factores agresores, conociendo cómo se produce el ácido clorhídrico, un ratito, ya,
ese perrito que tiene. Y conociendo entonces cuáles son cómo se produce el ácido clorhídrico, qué células intervienen en la producción de ácido clorhídrico, cuáles son los factores agresores en la producción de la úlcera péptica, sobre todo los principales, vamos a determinar cuál es la estrategia terapéutica, qué tratamiento tenemos o conocemos para evitar o que se forme o si es que se ha formado la úlcera, para que se cure la úlcera péptica. ¿Alguien sabe? Yo, doctora. María Fernanda. Ya, doctora. Bueno, podría ser con medicamentos para bloquear lo que es no el ácido, como puede ser inhibidores de la bomba de protones. En este sería el más resaltante, el omeprazol. Y también te puede ser antibióticos para reducir estos Helicobacter pylori como antibióticos. Muy bien. Ya, ahí me ha mencionado un medicamento. Dime, Sandra. Bueno, hay tres que, bueno, son el omeprazol, la claritromicina y la... Ay, rayos, se me olvidó. Creo que era... Ay, no. El tercero no me acuerdo, bro. Ya. Ese es el tratamiento para erradicar, ¿no es cierto?, el Helicobacter pylori. Siempre y cuando el Helicobacter pylori se asocie a una úlcera péptica, ¿no es cierto? En ese caso tratamos o erradicamos el Helicobacter pylori. Pero, a ver, pero vamos a enfocarnos sobre todo en la cura de la úlcera péptica. ¿Cómo aceleramos que esa úlcera ya formada? Giancarlos, te escucho ahora sí. Ya, bueno, lo primero que se va a hacer al paciente, una vez detectemos la úlcera péptica, va a ser una endoscopía digestiva alta, doctora. Esto para mejorar nuestro diagnóstico, ¿no? Estar seguros de que es una úlcera péptica. Y de paso, con esta endoscopía se puede lo que es curar las úlceras en sí, ¿no? Las erosiones y todas las úlceras en lo que es el tubo digestivo. Y bueno, después de hacer eso, de mantener al paciente, de mejorar al paciente, vamos a empezar con lo que son como ya lo dijeron, en los tratamientos antiácidos, a hacer que el paciente cambie de los estilos de vida, ¿no? Si es que los pacientes, porque esta úlcera péptica se acrecienta o tiene más daño en los pacientes que son fumadores, ¿no? Entonces, decir al paciente que cambie sus hábitos de alimentación, sus hábitos de fumar. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar porque hay más preguntitas. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene una úlcera, como dice Giancarlos, tenemos que siempre, en cualquier paciente que tenga alguna enfermedad, ver cuál es el tratamiento no farmacológico y luego el tratamiento farmacológico. Obviamente debe dejar de fumar el paciente, debe evitar alimentos que causen un peor en los síntomas, ¿no es cierto? Como comidas con alto contenido graso, comidas pesadas, etcétera. Licor y el uso de AINES, porque el AINES hemos visto que tiene un mecanismo de aceleración en la producción de úlceras, no de tomar productos lácteos, y si es que tiene ya la úlcera formada, fraccionar la dieta y crear horarios de comida. Y si ya tenemos la úlcera, debemos tratar de disminuir los síntomas porque es lo que más le molesta al paciente y acelerar la curación de esas úlceras o esas erosiones, ¿ya? Obviamente ya hemos dicho cuál es el tratamiento no farmacológico, obtenerse bebidas alcohólicas, de sustancias con alto contenido de cafeína, leche, derivados y el tabaco. En el tratamiento farmacológico lo vamos a dividir en 3 puntos. Aquellas sustancias que son agentes antisecretores, o sea que inhiben la secreción de ácido clorhídrico por parte de la célula parietal. Y dentro de estos, ya lo mencionaron como el omeprazol, están los inhibidores de la bomba de protones. ¿Quién es el más representativo? El omeprazol. Pero dentro también de las sustancias antisecretoras están los antihistamínicos H2. ¿Quién es el más representativo de este grupo? La ranitidina. ¿Ya? La ranitidina. Entonces, estos son los antisecretores, ¿ya? Que actúan en ¿dónde? En la misma célula parietal, impiden que la célula parietal secrete ácido. Otro grupo farmacológico están los antiácidos. Como dice antiácidos, o sea, son neutralizadores de ácido.
efecto. Nosotros tomamos un antiácido, neutraliza el ácido. Aquí están varias sustancias. Ustedes lo conocen muy bien, ¿eh? Como ejemplo, compuestos de magnesio, que contengan magnesio, que contengan aluminio o ambos. Por ejemplo, los hidróxido de aluminio también es un antiácido. Aquellas sustancias que contengan magnesio, aluminio, el bicarbonato sódico, carbonato sódico, etcétera, son antiácidos que van a neutralizar el ácido. Y los protectores de la mucosa gástrica, ¿ya? Como su nombre dice, protegen la mucosa, forman una capa en la mucosa, delante de la barrera preepitelial, la forma para, digamos, aumentar más aún la protección. Y aquí se encuentran tres sustancias: el sucralfato, hay más, pero estos son los más representativos. Los análogos de las prostaglandinas. ¿Quién está acá? El misoprostol. Volvemos a tocar al misoprostol. Cuando hemos tocado eicosanoides, hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Y las sales de bismuto, que es un protector de la mucosa, pero también tiene otras funciones. Listo. Así lo vamos a dividir el tratamiento farmacológico. Entonces vamos a hablar primero de los antisecretores. Aquí vamos a hablar de los inhibidores de la bomba de protones y los antihistamínicos H2. Pregunta. Hablando de úlcera, o sea, un paciente que ya tiene úlcera. ¿Qué hacen los inhibidores de la bomba de protones en pacientes con úlcera péptica? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de la bomba de protones? Me dice. ¿Qué hacen? ¿Qué hace el Doctora, omeprazol en un paciente? Dime, Milagros. bloquean la producción del ácido del estómago. ¿Cómo bloquea? ¿En dónde actúa? Como con la, si mal no recuerdo, es del pepsinógeno para que no se convierta en pepsina, algo así es. No recuerdo muy bien, doctora. Perdón. Su mecanismo está en su nombre mismo. Dice, inhiben la bomba de protones. Ese es su mecanismo de acción. Para eso, ustedes tienen que saber a qué se llama bomba de protones. ¿Dónde se ubica bomba de protones? Ya lo hemos estado viendo previamente. ¿Ya? No se preocupen si no saben. Vamos a aprenderlo. Entonces, la bomba de protones se le llama a esta enzima, que es la TPasa, hidrógeno, potasio, o bomba de protones. ¿Por qué? Porque bota protones. Y un protón es aquello cargado con una carga positiva. En este caso, el hidrógeno, que junto con el cloro va a formar el ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, el omeprazol, que es el más representativo, pero hay más, que es el esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, inhiben esta bomba de protones. Entonces, aquí, pero voy a montar mi audio. Vamos a ver un video de cómo es el mecanismo de este inhibidor de la bomba de protones. Quiero ver si se escucha. Entonces voy a un ratito. Chicos, si no, no se va a escuchar. Voy a activar mi audio. ¿Cómo es que los CBD consiguen una supresión ácida en relación a los fármacos tipo H2? Veámoslo a continuación. Esta es una célula vegetal. En ella se ubica la bomba de protones. En estado normal, liberan protones ATP o calcio. Al liberarse los protones y mediante la hidrólisis de estos, la secreción de ácido clorhídrico por diferentes vías: histamina, gastrina y acetilcolina, generando así ácido clorhídrico. Los CBPs pertenecen a un grupo de fármacos acción en la vía final de la fórmula. Los CBPs inhiben la bomba de protones y suprimen la producción de ácido clorhídrico hasta en un 80% de manera prolongada durante 24 a 48 horas.
corresponde a la sensibilidad del paciente. La acción de los antagonistas de receptores H2 es mucho menos eficaz que la proporcionada por los IBP en la supresión de la producción de ácido. Estos fármacos, los H2, son parcialmente efectivos en la inhibición de la producción de ácido. Fallan totalmente en el control del ácido postprandial. Además, a largo plazo, provocan el fenómeno de taquifilaxia, por lo que se van cada vez más lentos en el medicamento para alcanzar el efecto clínico. Hasta que eso ya no es posible. El mejor ventilador para el paciente será aquel que consiga una supervisión alta, máxima duración del efecto y mayor rapidez de acción. Esta eficacia terapéutica se consigue por vía segura con los IBPs. Numerosos ensayos clínicos han demostrado la superioridad de los IBPs frente al resto de los fármacos disponibles para el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el ácido. Listo. Entonces, aquí hemos podido observar el primer mecanismo de acción de los inhibidores de la bomba de protones, o sea, inhiben esa bomba que está en la membrana apical, que está cerca de la luz gástrica, y lo han comparado con el siguiente antisecretor, que es el antihistamínico H2, ¿no es cierto? ¿Cuál es mejor para que inhiba la secreción de ácido? Los IBPs. Como estamos hablando de úlcera péptica, cuando un paciente tiene úlcera, nunca debería o sea, dentro de su tratamiento de primera línea siempre están los IBPs o inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, pero hay otros de nueva generación que han ido apareciendo. Listo. Entonces, los inhibidores de la bomba de protones inhibir, como dice ahí, de forma dosis dependiente la secreción ácida gástrica o inducida por cualquier estímulo. Son muy buenos en inhibir la producción de este ácido clorhídrico. También van a disminuir la producción o el volumen del pexinógeno, incrementando así el pH, ¿ya? Y por tanto el pexinógeno ya no se va a convertir en la pexina. Hemos visto que la pexina también era otro factor agresor, ¿no es cierto?, en la conformación de úlcera. Van a inhibir el crecimiento de Helicobacter pylori, ¿ya? De Helicobacter pylori. Por eso es que junto a la claritromicina, al incrementar los niveles de pH en la luz gástrica, hacen que la claritromicina tenga mejor efecto para matar al Helicobacter pylori. Por estas razones es que se utiliza a los IBPs o los inhibidores de la bomba de protones dentro del protocolo de tratamiento para erradicar Helicobacter pylori, ¿ya? Si es que se ha asociado a una úlcera. Como les he dicho, el más representativo es el omeprazol, ¿ya? El omeprazol viene en varias presentaciones, vía oral, vía parenteral, ¿ya? Vía oral y vía parenteral. Es una base. Al ser una base, se absorbe mejor en el duodeno. ¿Ya? Base se absorbe mejor en medios básicos, ¿ya? Entonces, por eso es que generalmente estos fármacos que cuando se consumen por vía oral vienen con cubierta entérica. ¿Para qué? Para que no sean inactivados en el estómago. Se metabolizan en el hígado, ¿ya? Y son excretados en su mayor parte por la orina. Pueden interactuar al incrementar el pH intragástrico y disminuir la absorción de sustancias ácidas o sustancias como el ketoconazol, la tirosina, la aspirina, etc. También pueden disminuir la absorción de calcio y por tanto eso a la larga puede disminuir la absorción y hay riesgo de osteoporosis en mujeres en edad avanzada. ¿Ya? Como les he dicho, la claritromicina junto con los IBPs va a hacer, al crear este ambiente alcalino, va a hacer que la claritromicina actúe muchísimo mejor y sea más eficaz en la erradicación del Helicobacter pylori. Dentro de los efectos adversos más comunes está la diarrea, náuseas, vómitos, molestias gastrointestinales, etc. Estas son las indicaciones de los IBPs. En esta clase estamos tocando esta indicación, que es la úlcera gástrica y duodenal, la primera, pero tiene otras indicaciones. En el síndrome de Sjögren-Ellison, en profilaxis de úlceras de estrés, junto a otros medicamentos más,
Profilaxis de gastropatía por AINES. Ya hemos visto cuando hemos hablado de AINES que se utiliza IVPs, va a desplazar misoprostol para profilaxis de úlceras por AINES. Erradicación del Helicobacter pylori, estamos viendo. En el tratamiento de una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Vamos a ver cómo hacen. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis, estenosis péptica, etc. Ahí tenemos múltiples indicaciones, ¿ya? Múltiples indicaciones. Es, como dice en el video, de alta eficacia y toxicidad baja. Esta bomba de protones, que es la bomba o la TPasa hidrógeno en potasio, es una bomba que hace que elimine el hidrógeno y captura el potasio. Los IVPs, o sea, los inhibidores de la bomba de protones, se unen a esta bomba, pero de manera irreversible. ¿Qué significa irreversible? Que forman estos enlaces covalentes, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué importancia tiene de que sea una unión irreversible. Los IVPs, como dice en rojito, son tratamiento de elección para el control de la secreción ácida, ya que no solo alivian los síntomas, sino que ayudan a cicatrizar las heridas, o sea, estas úlceras. Y tenemos al omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol. Para el tratamiento en los pacientes que tienen úlcera, estamos hablando de enfermedad úlcera, generalmente damos una vez. Para el tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori es 2 veces al día. Para el tratamiento de una hemorragia digestiva alta, vamos a ver cuál es la pauta del tratamiento. Pero, por ejemplo, en el tratamiento de una úlcera, ¿por qué generalmente damos una vez al día el omeprazol? ¿Por qué generalmente se da una vez al día el Doctora, ¿puedo omeprazol? responder? ¿Por qué no 2, 3 en tratamiento de úlcera? Porque, doctora, puede Usted se va a dar cuenta que se toma una pastillita al día en el aumentar el tratamiento de pH, úlcera. ¿verdad? Les voy a explicar por qué. Les estaba diciendo que esta bomba, cuando se une al omeprazol, hay una unión irreversible, ¿ya? Inhibición irreversible. ¿Qué significa? Que siempre va a estar ahí. Entonces, esta unión de tipo irreversible va a perdurar hasta que se sinteticen nuevas enzimas, o nuevas bombitas. Nuevas bombitas. Por eso es que el proceso puede durar 24 horas, ¿ya? Ya que está bloqueando de manera irreversible. Y recién durante esas 24 horas recién se van informando nuevas bombas o nuevas enzimas. Ahora, ¿por qué se debe administrar 30 a 60 minutos antes del desayuno? Generalmente cuando uno consume por vía oral estos IVPs. Eso también tiene una razón de ser. Generalmente deberíamos consumir 30 a 60 minutos para obtener mejores resultados. ¿Alguien sabe, tiene conocimiento o ha leído? Yo, doctora. Doctora, bueno, creo que principalmente se tiene que administrar antes, porque como sabemos, el estómago, en las mañanas, cuando ustedes tomen un IVP, por ejemplo, omeprazol, lo recomendable es que se tome antes del desayuno. Otros lo indican a las 5 de la mañana, porque normalmente el desayuno lo toman a las 7 de la mañana. Perdón. Ya, es que estaba... ¿Me escuchan? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Por qué se debe administrar 30 a 60 minutos antes del desayuno? Yo, doctora. Dime, Nicole. Bueno, doctora, es que generalmente cuando vamos a ingerir en el desayuno los alimentos, vamos a estimular a la producción del pepsinógeno y la gastrina, y esto va a estimular a la histamina, y así sucesivamente hasta la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, lo que nosotros queremos es inhibir este ácido clorhídrico, inhibir esta bomba de protones que nos va a dar un ácido clorhídrico. Por eso se debe de administrar 30 a 60 minutos antes de ingerir cualquier alimento para que pues haya mejores resultados.
Ya algo tiene que ver. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, Gracias, Nicole. Doctora. Dime, Carlos. ya, bueno, también porque es en el transcurso de la mañana, o sea, en el desayuno, eh, o durante, cuando estamos en ayuno, ¿no? Después de no haber consumido nada durante la noche, donde vamos a encontrar el mayor número de estas bombas de protones. Muy bien. Listo, Carlos lo ha dicho. Miren, los IES, generalmente con estas bombas de protones, no es que una célula parietal tenga una sola bomba. Las células parietales en el transcurso del día van produciendo varias bombas. Y donde hay mayor concentración de bombas, dicen en la mañana, en el ayuno. Hay varias bombitas activas. Entonces, por ejemplo, va a inactivar mayor número de bombas a esta hora. Ya, mayor número de bombas a esta hora. ¿Por qué? Porque en este momento hay mayor bombitas activas, o sea, que se expresan, que son expresadas por estas células parietales. ¿Ya? Entonces, como les está diciendo, esta es una célula parietal y todos estos puntos rojitos son las bombas de protones inactivas. ¿Ya? En la madrugada es donde se activan más. En la mañana, perdón, en el ayuno, no en la madrugada, en el ayuno se activan más. Por eso es que se indica que debe ser consumida antes del desayuno para alcanzar la mayor efectividad. ¿Ya? La mayor efectividad. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿será lo mismo conseguir el mismo efecto al consumir omeprazol, que lo que cuesta $1, $2 no sé, en las farmacias, y que consumir esomeprazol, que cuesta 30, 40 soles? Los dos cicatrizan la úlcera en la misma proporción, tienen el mismo efecto. Doctora, ¿Y Mabel? ¿puedo hablar, no? Creo que no hay ninguna diferencia. En algún momento nos explicó que los medicamentos genéricos y los otros de marca no tenían ninguna diferencia en su acción. Y entonces podríamos considerar que todos los, digamos, que todos los medicamentos inhibidores de la bomba de protones son igualmente efectivos, ¿no? Para luchar contra lo que sería una úlcera péptica. Muy bien. Gracias, Mabel. Estos antisecretores, ¿cuál es su papel principal en el tratamiento de la úlcera? Es que cicatrizan. O sea, hacen que ese hueco se empiece a regenerar y se cicatrice. Los IVPs causan esta cicatrización, son los mejores para cicatrizar las úlceras pépticas. Pero he dicho que hay varios IVPs. Todos los IVPs son igualmente efectivos para lograr una cicatrización de la úlcera péptica. No porque el omeprazol cueste más caro, va a cicatrizar mejor que el omeprazol. Ambos, ya ambos. Y ese es un nivel de recomendación tipo 1A, hablando de úlcera. Ahora, les he dicho que puede haber úlceras provocadas por Helicobacter, por Aedes, ¿no es cierto? Vamos a tocar primero aquellas úlceras provocadas, por ejemplo, por Aedes, por Helicobacter pylori. Ya hemos visto cuál es el mecanismo. Ahora, ¿cuánto tiempo de tratamiento yo daré a un paciente que tiene una úlcera por Helicobacter pylori? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto tiempo de tratamiento? Por una semana normalmente, creo. Una semana, ya. Sandra me dice una semana. ¿Alguien da más? Doctora, de 6 a 8 semanas generalmente. ¿Quién me ha hablado? Miriam. Sí, doctor. 6 a 8 semanas. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, doctora, una úlcera duodena hasta 8 semanas y gástrica hasta 12 semanas. Ya. Gracias, Sofía. Listo. Entonces, vamos a ver. Cuando un paciente tiene una úlcera por Helicobacter pylori, hay 2 etapas de tratamiento. ¿Ya? Imagínense que es úlcera producida por Helicobacter pylori. Lo primero que tenemos que hacer es erradicar al Helicobacter pylori. O sea, le tenemos que dar tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori, ya sea la triple terapia o cuádruple terapia, de acuerdo a lo que tengamos. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo dura? Entre 10 a 14 días. O sea,
los de 10 a 14 días solo es para erradicar al Helicobacter pylori. De ahí tenemos que saber o ver si la úlcera es producida, está en el estómago o en el duodeno. Un ratito voy a cerrar la ventana, chicos, ¿me esperan? Listo. Entonces, como les estaba diciendo, primero erradico el Helicobacter pylori. Son en promedio 10 a 14 días. Después, o sea, veo dónde está la úlcera. ¿Está en el estómago o está en el duodeno? Si está en el estómago, son 8 semanas más. O sea, a las 2 semanas para erradicar el Helicobacter pylori le tengo que sumar 8 semanas. En total, 10 semanas, ¿no es cierto? Si fuera una úlcera gástrica. Pero, ¿qué pasa si es una úlcera duodenal? Si es una úlcera duodenal, pero no es grande, no está complicada, no es refractaria al tratamiento, ahí se queda el tratamiento, solo con erradicar el Helicobacter pylori. Pero ¿qué pasa si esa úlcera está complicada, o sea, se ha perforado, ha sangrado, o es refractaria, o sea, que no refractaria al tratamiento? Entonces, a ver qué significa refractaria al tratamiento. Debería completar, dice, 4 semanas más, ya con IVPs. Entonces, ¿cuándo es una úlcera refractaria? Cuando a pesar de que de que hemos consumido el IVP, en el caso de la duodenal, en 8 semanas sigue persistiendo la úlcera. En el caso de una gástrica, 12 semanas. Generalmente se relaciona a que el paciente no cumple el tratamiento, sigue consumiendo factores, sustancias agresoras como AINES y tabaco, o no hemos erradicado el Helicobacter porque no ha cumplido adecuadamente el tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori, o tiene otro diagnóstico, puede ser un tumor, etc. ¿Ya? Entonces no se olvide. Primero se erradica el Helicobacter pylori, que es promedio de 10 a 14 días, 2 semanas. Si es una úlcera gástrica, se completa 8 semanas más, o sea, en promedio el tratamiento es 10 semanas. Si es duodenal y no tiene ninguna complicación, ahí queda el tratamiento. Si tuviera complicación, se tiene que continuar con IVPs un mes más. Entonces, como dice ahí, en la mayoría de las úlceras duodenales no complicadas, solo es duodenales, ¿ah? Es suficiente la erradicación del Helicobacter pylori. Y ahí termina el tratamiento. Pero, si es que las úlceras son graves, complicadas o refractarias, tenemos que continuar con el tratamiento por un mes más. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para erradicar el Helicobacter pylori? Ya creo que ustedes ya conocen que hay un tratamiento que es un triple esquema y otro que es cuádruple esquema para matar el Helicobacter pylori. Y aquí dentro de nuestro triple esquema, el que más usamos es el omeprazol a doble dosis, por eso para erradicar el Helicobacter pylori es doble dosis, junto a 2 antibióticos, que generalmente es claritromicina y amoxicilina, ¿ya? Pero no es el único esquema. Este es el esquema más conocido de primera línea. IVPs más amoxicilina y claritromicina por 10 a 14 días, ¿ya? Pero hay otros esquemas alternativos donde podemos usar las sales de bismuto junto a metronidazol y tetraciclina. Pero siempre los IVPs, como se pueden dar cuenta, están como parte básica del tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, ¿ya? Parte del tratamiento de base de erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, eso es en cuanto a una úlcera producida por el Helicobacter pylori. ¿Y qué pasa si la úlcera es producida por el AINE? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cuánto tiempo de tratamiento damos? ¿Qué hacemos? ¿Qué preguntamos al paciente? ¿Alguien que quiera participar? Doctora, Dime, Rodrigo.
En caso de que sean AINES, lo primero que se debe preguntar al paciente es si consume alguna medicación, en este caso antiinflamatorio, y el ¿Ya? tiempo que lo consume. Después lo que debemos hacer es suprimir los AINES, el consumo de AINES, y empezar el tratamiento con IVPs igual. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera participar? Listo. Esto ya lo hemos tocado cuando hemos hablado AINES y factores de toxicidad gastroduodenal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para un paciente que consume AINES y se ha producido una úlcera? Es más fácil que el Helicobacter pylori. Si es una úlcera péptica asociada a AINES, lo que tenemos que preguntar siempre al paciente, señor, ¿es necesario que consuma AINES? Si se puede suspender, dejamos ahí, suspendemos el factor agresor. Pero si no, porque hay pacientes que necesitan tomar por problemas crónicos, deberíamos asociar al IVP que está junto con un tratamiento a largo plazo, ¿ya? Es así, o sea, primero se tiene que valorar si se puede suspender o no el tratamiento, y si no se puede suspender, tendrá que tomar IVPs junto con el AINE, lamentablemente. Es en cuanto hay una úlcera. Pero en cuanto, como dice acá, pero terminando eso, terminar el concepto. Tanto el omeprazol como el misoprostol son igual de eficaces para la prevención de úlceras gastroduodenales y complicadas, solo que el misoprostol tiene más efectos adversos, hemos dicho, ¿no es cierto? Pero en cuanto ya se han desarrollado, o sea, cuando ya se ha formado úlceras, el omeprazol, o sea, los IVP son el tratamiento de elección. Para prevenir, puedes usar omeprazol y misoprostol. Generalmente usamos IVPs por el menor riesgo de efectos adversos. Pero cuando ya se ha desarrollado la úlcera, los IVPs, como el omeprazol, son de elección. ¿Ya? Son de elección. Y los IVPs son superiores a cualquier otro medicamento para curar las úlceras por AINES. Son superiores a los antihistamínicos H2, son superiores al misoprostol, son de elección. No se olviden, los IVP son de elección. Entonces, este es el esquemita y hemos visto este punto. ¿Qué pasa si es una úlcera que no se asocia ni al Helicobacter ni a AINES? Entonces, si el paciente tiene antecedentes de una úlcera, deberíamos valorar el uso de IVPs a largo plazo. Pero si es un paciente que no tiene antecedentes de úlcera, solo 8 semanas en caso de gástrica y 4 semanas en caso de duodenal, similar a la primera. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto cómo es el tratamiento del omeprazol o el IVPs en caso de estos dos factores. ¿Y qué respecto a los antagonistas de los receptores H2? Es fácil, ¿no es cierto? Como dice, antagonistas de los receptores H2. ¿Dónde actúa? ¿Dónde actúa? Aquí, en la membrana basal. O sea, inhiben la secreción ácida por bloqueo competitivo con la histamina, ¿no es cierto? Compiten con la histamina para bloquear el receptor de histamina tipo 2. Y por tanto, ya no va a haber estímulo para que